Bueno, es momento de ir con nuestra entrevista de fondo y le contamos que la microbiota intestinal o la flora intestinal es el conjunto de microorganismos vivos que residen en el tubo digestivo. Ante eso, la mayoría de las enfermedades comienzan en el tracto digestivo. Por lo tanto, adquirir hábitos alimenticios saludables tiene un impacto directo sobre nuestro estado de salud. Pero, ¿cómo saber si nuestra flora intestinal no está funcionando bien? ¿Cuáles son esos síntomas y cuáles son esos alimentos que nos ayudan a cuidar la flora intestinal? Pero además, un nuevo estudio sospecha de que hay alteraciones en la composición de la microbiota intestinal en el espectro autista. Todos estos temas son los que vamos a tratar el día de hoy con nuestra entrevista de fondo con el doctor Alonso Vega, a quien agradecemos su compañía esta tarde. Muy buenas tardes, doctor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, un tema fascinante para las personas que quieren investigar, documentarse. Ha llegado el momento en que nosotros nos enfocamos, imagínense ustedes, en estudiar las heces fecales de una persona o de un grupo de individuos para comprender por qué la enfermedad no se cura o no tiene mejoría o el paciente sigue mal. Congresos que se hacen solamente de microbiota intestinal. Efectivamente, la microbiota es un conjunto de microbios que residen en el intestino. Son tantos que si tuviéramos la posibilidad de colocar el primer microbio que está en nuestro intestino acá en la Tierra y hacemos una línea recta, podríamos llegar hasta la Luna. Estamos repoblados de microbios. Hay quienes afirman que por cada célula de nuestro cuerpo hay 10 bacterias en el intestino. Hay datos más conservadores que dicen que en realidad la relación está de 2:1, pero sí estamos claramente comprendiendo que el impacto de esa flora intestinal tiene que ver con el desarrollo de un montón de enfermedades. Sin más preámbulo, me gustaría Empezamos presentar. de una vez con las presentaciones, doctor, que tenemos. Entonces, vean, ¿para qué sirve la microbiota? Si son microbios, ¿por qué mis defensas no lo eliminan? Podrían eliminarlo de una vez y no dejar nada ahí. Resulta que esta microbiota tiene funciones metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que iones como el calcio, el magnesio y el hierro se absorben gracias a la acción de la microbiota. O sea que una anemia no se curaría si no fuera porque la microbiota colabora. Además de eso, se producen vitaminas, sobre todo la vitamina B12, la vitamina K, la biotina, el ácido fólico, y también se producen aminoácidos a partir del amonio, cosas que son tóxicas, el cuerpo a través de la microbiota lo convierte en vitaminas. Y por supuesto que ellas se alimentan de lo que nosotros no aprovechamos, o sea, no nos está robando nutrientes. Entonces, metabólicamente una función que ya ustedes comprendieron indiscutiblemente necesaria. Pasamos a la otra imagen. Tenemos funciones protectoras. ¿Qué sería de nosotros, amigos y amigas, si no tuviéramos la microbiota intestinal? Resulta que hay una función de barrera. Nuestro intestino, como dije anteriormente, tiene tantas bacterias y está tan repoblado que en el momento que una bacteria mala ingresa, tiene que encontrar un campito para poder colonizar. Y si no encuentra el campito, no hay infección. Entonces tendríamos infecciones a diario, si no fuera porque tenemos la protección de la barrera de la microbiota intestinal. Pasemos a la otra. Esto es algo que es tan maravilloso y tan difícil de explicar. Imagínense ustedes que nuestro sistema inmunológico le debe su capacidad a la microbiota intestinal. Las células encargadas de defendernos reciben primero un entrenamiento en el intestino y ahí se entrenan conociendo todas las bacterias hasta que reconocen tanta variedad de bacterias que saben cuáles son buenas y cuáles son malas. Cuando ya pasan ese entrenamiento, pasan a la sangre y ya tienen cómo reconocer las bacterias que son negativas. La madurez, la efectividad del sistema inmunitario depende de su contacto directo con la microbiota intestinal. El desarrollo del sistema inmunológico sería imposible si no hubiera microbiota. Ahora, esto es algo tremendo y es un mensaje de esperanza para aquellos padres que lidian con sus hijos que tienen el problema del autismo, la condición del autismo. Se examinaron 40 niños, cualquiera diría, doctor, pero qué poquitos, no, es que es un trabajo enorme. Imagínense que esos 40 niños, 20 eran autistas y 20 eran neurotípicos, o sea, no autistas. Hicieron casi 1 millón de secuenciaciones con 16.000 lecturas y encontraron, para no hacerlo tan largo, este cuadrito azul son los niños que no tienen autismo y el cuadrito rosado son los autistas. Y vean ustedes cómo la variedad de bacterias intestinales es sorprendentemente superior en un grupo con el otro.
En una variedad que el máximo es 1500, estos llevan casi a 1300 y este no pasa de 800. O sea, la población bacteriana del niño autista es completamente restringida. Pasemos a la otra. Ahora, no solamente se dieron cuenta que había una diferencia, sino que encontraron bacterias como la proteobacteria. Vean ustedes, el cuadro azul son los niños que no son autistas y este cuadrito son los niños autistas. Y lo mismo sucedió con otras comparaciones. Pasemos a la otra. En este caso, noten que ahora estamos viendo qué es lo que más tiene un niño autista y tenemos la arquemancia. Vean qué montón que tienen los niños con autismo en comparación con los niños que no son autistas. Se ha demostrado que la arquemancia está relacionada con la severidad del comportamiento del niño autista, los comportamientos estereotipados, la repetición, que comienzan a tocarse las manos, que empiezan a morderse esta parte de la manita hasta que se pelan y se hacen callo de tanto morderse, que se agarran de la camisa, del suéter y le chupan y la camisa nueva que les compró el papá o la mamá lo desgastan de tanto, los niveles de ansiedad relacionados con la flora intestinal. Pasemos a la otra. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estas son las uniones entre las células que están en nuestro intestino. Noten que esta unión es saludable, es ocludente, aquí no pasa nada. En el intestino del niño con autismo hay un intestino permeable. Quedan separados y entonces los alimentos, las proteínas y ciertas bacterias penetran, conectan en la sangre y son llevadas directamente al hígado. Entonces, una de las cosas que se viene trabajando hoy en día y que se está dando resultados, y esto quiero ser muy serio porque esto es un programa serio, yo no estoy hablando de curación del autismo, estamos reconociendo que el autismo no tiene cura, pero los síntomas más importantes, la angustia de ese muchacho se reduce drásticamente. En otro estudio encontraron que los niveles de Clostridium eran elevadísimos y que había contaminación sistémica. Muchas de estas toxinas llegan al cerebro y producen irritación. Es un niño que va a tener problemas para comunicarse con los demás y manejar niveles de estrés sumamente elevados. Y todo tiene que ver con la condición de su intestino permeable que le favorece el comportamiento angustioso y estereotipado. Pasemos a la otra. Bueno, ¿cómo son las heces? Porque aquí esto es una cosa que tenemos que saber. Ha llegado, Karina, el momento de que uno se levante de la taza y le eche un ojito a lo que está saliendo del cuerpo de uno. Primero, son abundantes, son de un color marrón, tienen la consistencia adecuada, profundizan en la taza, se quedan flotando. Las heces tienen que ser de un color marrón y deberían de ser largas y tener una forma de S para mantener el contorno total del intestino. Si las heces son muy delgadas, amigo y amiga, vean qué importante, si las heces son muy delgadas es que tienen poca fibra. Ahora la pregunta es, ¿esa fibra a quién le sirve? A las bacterias saludables. Entonces, si las bacterias saludables no están recibiendo alimento, se están muriendo las bacterias saludables y están aumentando las bacterias que no son saludables. A esto en medicina se le llama disbiosis intestinal. Y vean qué importante. Algo tan sencillo como el nacimiento por cesárea. El niño, bueno, los que hemos atendido partos sabemos la experiencia. El niño nace con la naricita hacia abajo, casi en contacto con el recto de la madre, y en ese contacto se contamina con las heces fecales de la mamá, y ese es su primer contacto con el exterior, y le provee de flora intestinal. La mamá no solamente hereda sus genes, porque un hijo es mitad uno, mitad la esposa, pero también le hereda la flora intestinal. Y estos niños que nacen por cesárea tardan 7 años para empatar o alcanzar a los niños que tienen la microbiota que nacieron por parto normal. Yo en el hospital llegué a ver a un pediatra, el profesor mío, su bebé nació por cesárea y él con un hisopo en el recto de la mamá y después en la naricita y la boca del niño para tratar de hacer la simulación del proceso natural. Estos niños padecen menos de asma, tienen menos riesgo de autismo, tienen menos riesgo de enfermedades del sistema nervioso y neurodegenerativas y diabetes sobre todo. Pasemos, yo creo que la que viene es la última, la obesidad. Hoy sabemos que es una disbiosis intestinal, personas que dicen, como menos que mis amigas y a mí hasta el agua me engorda. Tienen microbios que aprovechan mejor los carbohidratos y que por lo tanto les aumentan drásticamente el peso. Entonces,
Nosotros tenemos que saber que el manejo de la microbiota intestinal repercute directamente en muchísimas enfermedades. Doctor, ¿qué alimentos podrían ayudarnos a mantener? Ok, hoy en día los científicos hablan de los MAC, que son carbohidratos accesibles a la microbiota. Le llaman MAC. Entonces, no todos los carbohidratos son accesibles, y esto hay que decirlo. Si usted se come un pedazo de pan blanco, esos son carbohidratos, pero la flora intestinal no le sirve de nada, tendría que ser pan integral. El pan integral se reconoce porque esta es otra cosa, Karina. La industria de la alimentación nos ha vendido una mentira. Esto hay que decirlo, hay que tener el valor para decirlo. Ese pan que supuestamente es integral y que no pesa nada, eso no es integral, no tiene la fibra tiene peso. Entonces el pan integral genuino se reconoce porque el pan es absolutamente más pesado que el otro. Las frutas enteras, no en jugo, sino con su cáscara, todas, o sea, en su integridad, son alimento para la microbiota intestinal. Las verduras, las legumbres como los frijoles, a los chiquillos hay que darles frijoles, y si le van a dar arroz con frijol, más frijol que arroz, de manera que haya un aporte de fibra suficiente. Yo creo firmemente que eso no es suficiente. Nosotros optamos porque niños y adultos reciban una dosis diaria de fibra, hay fibras muy buenas ahora que no cambian ni el color, ni el sabor, ni la textura de las bebidas. Pero esto puede repercutir en un sistema nervioso más saludable, en mejor calidad del sueño, en aumento de la energía, no lo mencioné, pero la microbiota produce ATP, produce energía en nuestro cuerpo, y en un sistema inmunológico mucho más poderoso. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que podríamos decir que no nos está funcionando bien o que anda ya señales de alerta a la microbiota? Ok, dolores de cabeza, erupciones en la piel, dificultad para concentrarnos, heces delgadas. Perdónenme, el que está defecando bolitas de cabra, se le está muriendo la flora intestinal. Yo hice la experiencia con una colaboradora, viajábamos a dar consulta a una zona rural, y si ella comía fruta se inflamaba, y si comía chicharrón no le pasaba nada, y me decía, ¿y cómo se explica eso? No tiene la flora intestinal, porque no acostumbra a consumir las frutas. Entonces, ¿qué merienda llevan los chiquillos? ¿Qué estamos comiendo nosotros? Vemos la fruta como un postre o como una comida. Me siento complacido con un plato de comida que tenga mucha fruta. Estas cosas son muy importantes. La lactancia juega un papel determinante en la conformación de una microbiota saludable. Se sabe que hay carbohidratos presentes en la leche materna que el niño no lo aprovecha del todo y que son alimento para las bacterias del intestino. Doctor, bueno, ya nos ganó el tiempo, pero muy rápido, consejos para cuidarnos mejor. Ok, consumir fruta entera con su cáscara, consumir más alimentos integrales, variar un poco la situación del pan y consumir más pan integral, agregar, aderezos que sean naturales también para que favorezcan el ingreso de estos alimentos a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que volver a lo natural. Natural no es aquella... Hay barritas que usted las dobla y ¿cómo va a ser eso natural? Entonces yo creo que por ahí va la situación. Bueno, muchísimas gracias al doctor. Ahí está apareciendo en pantalla los contactos donde pueden estar localizando al doctor Alonso Vega. Muchísimas gracias, doctor. Buenas